Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta videoconferencia que hemos preparado para todos ustedes por parte de la Universidad IEXPRO, de manera muy precisa del doctorado en educación en línea de la materia didáctica contemporánea. La temática que lleva esta videoconferencia es la importancia de conocer los factores de aprendizaje para el docente. Y para ello contamos con la presencia del maestro Luis Pineda Hernández, de la maestra Dora Jacqueline Salazar Soto y de un servidor, el maestro Carlos Arturo Vargas Castillo. Le dejo el lugar a la maestra Dora Jacqueline Salazar Soto para que se presente con todos nosotros y nos pueda dar un poco de su trayectoria. Bienvenida, maestra Jacqueline. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Como ya mencionó Carlos, soy Dora Jacqueline Salazar Soto, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud. Yo soy médico de profesión y tengo la maestría en Docencia en Ciencias de la Salud. Y actualmente me desempeño como docente de la materia de nutrición, como docente de la maestría en docencia y además soy coordinadora de la misma. Buenas tardes. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Asimismo, le dejo el lugar al maestro Luis Pineda Hernández. Maestro, bienvenido. Hola, buenas tardes. Compañeros, es un gusto estar con ustedes. Los saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su servidor, Luis Pineda Hernández. Eh, Soy director de una escuela primaria aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y tengo el espacio también para trabajar en la Escuela Normal Superior de Chiapas. Tengo actualmente el espacio de asesorar a estudiantes de séptimo y octavo semestre para culminar en procesos de titulación. Entonces, hacemos ese tipo de análisis a través de eso. Gracias. Bienvenido, maestro Luis. Un gusto tenerlo en este espacio. Y bueno, yo soy su servidor, el maestro Carlos Arturo Vargas Castillo, licenciado en Pedagogía, tengo una maestría en Educación. Actualmente, pues, me encuentro estudiando, me encuentro dando clases en la Universidad Veracruzana, así como en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y algunas otras universidades en este espacio. Asimismo, soy director de la Escuela Primaria Francisco y Madero. Y pues bueno, actualmente me encuentro estudiando precisamente este doctorado en la Universidad IEXPRO. Sean bienvenidos a este espacio, un espacio que hemos precisamente creado para poder generar conocimiento y un conversatorio entre tres especialistas que creemos que tenemos la experiencia y el conocimiento precisamente sobre estos factores que están alrededor de los procesos didácticos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo que tratamos de perseguir a través de esta videoconferencia? Pues es conocer los factores de aprendizaje y cómo influyen en los alumnos y asimismo determinar cuáles son los efectos en el docente. Y para continuar con esta videoconferencia y para poder tener un hilo conductor entre cada uno de los elementos que estaremos llevando a cabo en este espacio de aprendizaje, pues vamos a guiarnos a través de algunas preguntas. Estas preguntas serán contestadas por cada uno de los participantes que nos encontramos en este espacio, esperando poder contribuir precisamente al desarrollo, al entendimiento de esta temática. Maestros, lanzo esta primera pregunta y me gustaría que me pudieran apoyar precisamente aportando en ella, que es qué tipos de factores hay en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No sé quién le gustaría aportar en primer lugar a esta pregunta. Si gustas, puedo aportar algo. Mm, Los factores que influyen en el éxito académico son varios. La motivación es uno de ellos, las aptitudes intelectuales son otras, los conocimientos previos que tengan los estudiantes, así como la aplicación de las diferentes técnicas de estudio que ellos aplican. Existen tres factores que son muy importantes. Uno es la motivación, otros son los factores ambientales y otros son los factores internos. Cuando hablamos, por ejemplo, de motivación, esto es algo muy importante porque tanto docente como estudiante debe de estar motivado porque es lo que va a llevar a tener esa chispa para aprender, para trabajar, para que tengan un buen desarrollo en los conocimientos que los estudiantes necesitan.
Su presencia en realidad o que el estudiante esté motivado tiene características muy personales de cada persona, tanto del docente como el del estudiante. Y tenemos dos tipos de motivaciones. Una es la motivación intrínseca y otra es la motivación extrínseca. La motivación intrínseca, pues como ya sabemos, son todas las características que ya trae el sujeto, con las que él ya viene, los objetivos que se tiene planteados, pero para que se lleve a cabo esos objetivos, pues el estudiante tiene que tener esos, o tiene que estar movido por esa motivación para querer hacerlo. Claro que la motivación extrínseca sí afecta los hechos, los objetos, los sujetos, todo lo que tiene a nuestro alrededor que nos lleva a realizar diferentes actividades, eh, influyen en la motivación que nosotros tenemos y como docentes formamos parte de estos factores extrínsecos. Y Gracias, maestro. existen otros factores, ¿no? Que los vamos a ir tocando conforme vayamos hablando. Gracias, maestra Jacqueline. Maestro Luis Pineda, no sé si le gustaría agregar algunos otros factores que vemos presentes precisamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro que sí. Muchas gracias, maestro Carlos. Sí, como efectivamente dice la maestra, hay un elemento fundamental, creo que se distingue a partir de tres situaciones fundamentales, ¿no? El adolescente o el niño, el estudiante, el maestro y el contexto. Dentro de esos existen situaciones. La motivación puede ser intrínseca o extrínseca dentro del estudiante, pero también el maestro debe estar motivado, porque si no hay una motivación en el maestro, si el maestro no llega con altas expectativas de sus estudiantes, simple y sencillamente entra derrotado al aula. Un maestro tiene que llegar con una motivación hacia que sus estudiantes entiendan y sientan que él pretende que ellos aprendan. Eso es muy importante como un factor de aprendizaje. Esto tiene que ver también con un elemento que se llama un factor contextual o un factor externo, extrínseco. ¿A qué se refiere eso? A que es relevante que el maestro entienda la situación del clima del aula o crear lo que se le llama ambientes de aprendizaje. No nada más significa llegar a dar clases y como una situación mecánica, como una situación de cumplir tiempos, de cumplir horarios, sino que hay que crear un ambiente que te permita al estudiante entender que tiene confianza hacia el sentido de lo que se busca no es reprobar al alumno, sino ayudarle a desarrollar sus propias características internas. Y ahí tiene que ver la otra parte, ¿no? Los factores internos, como la propia motivación del estudiante, el propio interés que le dé al estudio, la conciencia. Hay una cosa que no hemos revisado y que tiene que ver con el papel que juega el estudiante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al parecer siempre se ha entendido de que es el maestro el que tiene la obligación de enseñar y el estudiante tiene poca responsabilidad en su proceso de aprender. Yo creo que es necesario crear esa conciencia en que el propio estudiante debe aprender a aprender mediante las técnicas de estudio que él descubre. Hoy, hace poco en el consejo técnico con mis maestros, yo les decía que precisamente eso tiene que ver con una introspección o algo que se le llama la metacognición, cuando el propio estudiante logra aprender, supervisar, revisar, evaluar su propio conocimiento de algo que ha hecho y entiende qué tanto aprendió y qué no aprendió y descubre que él es kinestésico, que él es visual, que él es auditivo. No solamente el maestro debe saber esos elementos, sino también el propio estudiante debe saber cómo aprendo a aprender por mí mismo. A eso se le llama generar la autonomía. Por el momento sería ese el espacio. Muchas Gracias. gracias, maestro Luis. Y bueno, yo agregaría dentro de estos factores internos también esas aptitudes intelectuales que tienen que ver con los procesos cognitivos.
que también tenemos que tomar en cuenta al momento de nosotros estar hablando de procesos de enseñanza-aprendizajes, procesos como lo es la memorización, la atención, la metacognición precisamente de la que usted nos hablaba, y que tendremos que tomarlos en cuenta en cuanto a su nivel de maduración. ¿Qué nivel de maduración tienen nuestros estudiantes y cómo podemos motivar a que estos procesos cognitivos precisamente se desarrollen y que será un factor que nosotros tendremos que tomar en cuenta precisamente dentro de estos procesos? Y ya no hablemos también de las diferentes técnicas de estudio que nosotros podremos generar dentro de estos procesos, dentro de estos ambientes, para que entonces nuestros estudiantes puedan generar el conocimiento. Pero bueno, partiendo de estos factores, ¿cuáles son esas características que encontramos en los factores de enseñanza-aprendizaje dentro de estos procesos? Maestra Jacqueline. Mira, por ejemplo, en los factores ambientales, es todos aquellos factores externos que se encuentran alrededor del estudiante, alrededor del docente, los cuales pueden influir de manera positiva o de manera negativa. Claro. La calidad del estudio en realidad va a estar dada por todo en donde se encuentre inmerso este estudiante. Y aquí hablamos no nada más de su lugar de estudio, la escuela, sino también hablamos de los distractores que tienen en casa, si tienen un lugar o no, la iluminación, todo lo que ellos necesitan para concentrarse, si cuentan con libros, si cuentan con el material necesario para que ellos aprendan y tengan el conocimiento. Claro que aparte de ellos se encuentran diversos factores que son internos, como es la propia concentración que tenga el estudiante, la memorización, la observación de lo que él ve y la motivación propiamente dicha para aprender. ¿Sí? Muchas gracias, maestro Jacqueline. Y maestro Luis, ¿usted cree que hay una relación entre cada uno de estos factores? ¿Hay una relación entre sí, entre los factores internos, externos, sociales, cognitivos? ¿Cree que hay una relación entre ellos al momento de hablar de los procesos de didácticos? Claro que sí. Totalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje es eso, un proceso, ¿no? O sea, y desde ese proceso no está separado, solamente se separa para su estudio, en su profundización, pero en el proceso como tal están totalmente integrados. El maestro debe saber que el desarrollo de los estudiantes es un desarrollo integral. La búsqueda de la socialización de los integrantes significa la socialización del conocimiento de ellos hacia ellos. Incluso en alguna lectura por ahí, Paulo Freire decía que el papel del docente no es el que le da todo el conocimiento, sino que es el que genera las acciones que permitan al estudiante reflexionar y construir su propio conocimiento. O sea, el conocimiento es activo, es participativo por parte del propio estudiante. Hay una frase por ahí que me gusta mucho que se dice que si el maestro o el estudiante nace o se hace. Entonces, quienes creen que nace, creen que la capacidad como la inteligencia ya viene dada desde el nacimiento. Y quienes creemos que el estudiante o el maestro se hace, es aquel que condiciona las situaciones. Y ahí vienen los factores externos que decía la maestra, pero también los internos. Podemos tener la capacidad y no desarrollarla, porque no nos enseñaron a desarrollarla. Entonces, estudiar implica un proceso de disciplina, de metodología, o sea, sistemático. Leer diariamente, escribir diariamente, sistematizar a través de esquemas, todos esos elementos te permiten seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, el aprendizaje no es un proceso que culmina en una situación explicada por una teoría, es un proceso que vincula muchos elementos externos, internos, y tiene que ver todos, que es muy importante que el maestro los conozca. Claro, claro, y creo que eso se vincula perfectamente con la tercera pregunta, que es la importancia que tiene para el docente conocer estos factores. Y creo que sin duda nosotros, como profesores, al ser los especialistas, los que trabajamos con el fenómeno educativo y el fenómeno didáctico, porque concuerdo con usted, no podemos hablar de dos procesos distintos, un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje, sino un proceso en el que podemos ver el todo, ¿no? Un proceso en el que podemos ver precisamente
que mientras estamos aprendiendo, estamos enseñando, y mientras estamos enseñando, estamos aprendiendo, completamente cíclico, y en el que tendremos que tomar en cuenta precisamente todos los elementos a través de esta acción activa de la docencia, en el que podamos observar, en el que podamos analizar, en el que podamos reflexionar sobre nuestra realidad, sobre las realidades de nuestros estudiantes, y entonces de esta forma poder precisamente contribuir a las estrategias didácticas que iremos implementando. Entonces, aquí me lanzo una última pregunta en relación a esta primer parte, que es, ¿cuál de estos tres factores considera de mayor importancia para el aprendizaje, si es que los hay? Me adelanto desde de una forma muy particular, creo que ninguno tiene mayor importancia, sino que la importancia es de todos, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Maestro Luis. Sí, creo que hemos dado una respuesta como que la experiencia nos ha dado. La teoría nos dice que existen factores y los divide en función de su estudio, de su importancia. Incluso hay teorías que explican el aprendizaje de diversas maneras, pero nosotros sabemos que los procesos de aprendizaje son integrales. Yo les explico a mis estudiantes que cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de que enseñamos el conocimiento, y el conocimiento es simple y sencillamente la interpretación que tiene el ser humano de la realidad, porque la realidad está ahí. Nosotros lo que enseñamos y que le llamamos conocimiento es la interpretación que hacemos de la realidad, y esa la convertimos en conocimiento, y esa es lo que enseñamos a nuestros estudiantes. Pero por eso el planteamiento de que el conocimiento no es una verdad absoluta, sino es un proceso relativo en construcción permanente. Entonces, desde esa perspectiva, creo que los factores no pueden ser uno más importante que el otro. Todos son de manera integral, creando ambientes de aprendizaje favorables para el aprendizaje. Muchas gracias, maestro Luis. Me gustaría escuchar la maestra Jacqueline. Así es, yo también considero que los tres factores son muy importantes, pero aquí tanto el docente como el estudiante deben de estar motivados, uno para enseñar y el otro para aprender. El binomio enseñanza-aprendizaje o aprendizaje-enseñanza, porque también los estudiantes nos enseñan a nosotros. Si los dos estamos motivados, pues va a ser un docente que va a motivar a su estudiante a aprender, y nosotros como docentes a prepararlos. Muchas gracias. Creo que con esto podríamos tener claro, ¿verdad?, que estos procesos y estos factores, de hecho, los vemos en nuestro día a día, y tal vez, como lo dijo el maestro, no los vemos separados, pero los vemos en nuestra realidad. Y sin duda esta parte motivadora en la cual creo que cada vez es más complicado, cada vez es uno de los elementos más complejos, porque creo que menos se están interesando los estudiantes en realmente cultivar este conocimiento del que nos hablaba el maestro Luis, y el reto cada día es mayor, en el que podamos precisamente motivar a nuestros estudiantes desde un sentido mucho más amplio, ¿verdad? Y es así como me gustaría llevar a una conclusión con dos preguntas. La primera es, ¿para qué creo que me va a servir este contenido que abordamos el día de hoy? Maestro Luis, ¿para qué cree que le pueda servir? Pues como maestro es muy importante conocer estas situaciones, ¿no? O sea, la teoría siempre ha servido al docente. Yo he tenido la oportunidad de formar algunas generaciones, tal vez 20 años que trabajo en nivel superior en normal, y he formado a maestros. Y de verdad, la experiencia que ellos me dicen cuando están en las comunidades de Chiapas, las comunidades indígenas, las comunidades rurales, nos dicen, es que la teoría, maestro, no es igual con la práctica. Y aquí en la normal, de repente no nos enseñan cómo enseñar, así como, y mi respuesta ha sido, qué bueno que no les hemos enseñado cómo enseñar como una receta, porque no existen recetas para la enseñanza. Los maestros construimos nuestro propio proceso a partir de los retos que nos implica la docencia dentro del aula. Así te estoy explicando que los factores que el maestro va a tomar en cuenta para aplicarlos
tiene que ser él el que tome en cuenta y resuelva esos problemas pedagógicos que se le presentan a él en el aula día con día. Y la docencia no termina en la normal, la formación docente inicia en la normal. La formación docente lleva un proceso de profesionalización que implica eso que te digo, resolver los retos que nos presenta la docencia. Por eso para mí los contenidos revisados acá son importantes para mí y para cualquier docente. Gracias. Gracias, maestro Luis. Maestra Jacqueline, la escuchamos. Sí, yo creo que es muy importante entender que como docentes no terminamos nunca, porque tenemos grupos diferentes cada vez y a todos tenemos que ir analizando conforme nos van llegando. Debemos de planear, organizar diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que ayuden al estudiante a aprender. Nosotros nada más somos como un guía que los vamos a ir llevando porque ellos son los que tienen que tener el conocimiento. Nosotros ya lo traemos, pero nosotros queremos ahora formarlos. Y considero que como docentes siempre estamos aprendiendo tanto de ellos como de otros maestros que tenemos en nuestras instituciones. Entonces, para mí sí es muy importante eh, conocer como docente la motivación que tienen los estudiantes para la carrera en la que están en este momento ellos eh, formando. Entonces necesitamos que el docente motive a esos estudiantes a aprender. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Y bueno, yo creo que sin duda el poder conocer esos factores nos ayuda muchísimo a nuestra planeación didáctica, ¿no? A entender cómo es que vamos a ir elaborando cada una de las estrategias, cómo es que vamos a ir elaborando cada uno de los objetivos de aprendizaje, tomando en cuenta precisamente cada uno de esos factores dentro de nuestro quehacer profesional docente. Y que claro, que sí, los factores son importantes, pero nuestras realidades, cuando nos enfrentamos precisamente a nuestro día a día, a nuestros contextos, a nuestras problemáticas y necesidades sociales, creo que sin duda es importantísimo tomar en cuenta cada uno de estos elementos. Y para concluir, maestra Jacqueline, ¿cómo pretende ahora aplicarlo en su práctica docente? Pues yo creo que lo primero que haría es ser un poquito más empática con mis estudiantes, ponerme un poquito en el zapato de ellos, en de dónde vienen, de dónde son, qué conocimientos traen para ver cómo los puedo apoyar, para que ellos estén motivados a aprender en la carrera que ellos, en este caso porque yo doy licenciatura, en la carrera que ellos han seleccionado para ser profesionistas, seleccionando aquellas metodologías, estrategias de enseñanza-aprendizaje que los lleve a ellos a tener ese aprendizaje significativo que dicen los autores que deben de tener ahorita los estudiantes, ¿no? Muchas gracias, maestra Jacqueline. Maestro Luis, lo escuchamos. Ok, pues la idea de poderlos aplicar en la docencia tiene que ver con ir enfrentando los nuevos retos que nos están presentando en la actualidad. Ahorita se habla de una nueva escuela mexicana, de una nueva forma de enseñar más humana, más integral, donde desarrollen los estudiantes el pensamiento crítico y partamos de una cosa que le llaman comunidades de aprendizaje. Así, Paulo Freire mencionaba que la forma de educar es a través del diálogo. Entonces, creo que el punto sustancial para aplicar esto es crear contextos, crear climas, ambientes de aprendizaje que permitan el diálogo entre maestros, entre estudiantes y estudiantes, en el respeto. Muchas gracias, maestro Luis. No por los hombres, por mujeres, sino que por igual tengan igualdad de oportunidades y eso estableciendo, dejando que ellos sean artífices de su propio aprendizaje. Por ahí se cortó un poquito la comunicación, pero bueno, fue por ahí claro y conciso cada uno de los elementos que el maestro Luis dando. Y bueno, ¿cómo pretendo aplicarlos en mi práctica docente? En entender
precisamente cada uno de estos puntos, entender cada uno de estos elementos para poder observar mejor lo que está en mi entorno, la forma en la que mis alumnos se desarrollan, la forma en la que se desarrollan en sus realidades, para entonces podernos desarrollar una mejor práctica docente. Bueno, maestros, agradecemos muchísimo, agradezco muchísimo su presencia.